33, perdón. Póngase de pie cuando lo tenga y dígame amén. Vamos a leer los primeros 9 versículos. El 1, el 2 y el 9 lo leemos todos. Dice Ezequiel 33:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, habla de los hijos de tu pueblo y diles: cuando traje yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare el nombre de su territorio y lo pusiese por adelante. Y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo. Y no se apercibiere, y viniendo la espada de liebre, su sangre sobre sus cabezas. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si hallara liebre en la espada, y no tomare la tormenta y el fuego, no apercibiere, y viniendo la espada liebre en alguno, viniendo la espada, su sangre en la mano. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo llegue al impío, si tú no hablas el impío morirá por su pecado, pero su sangre ya por tu mano. Todos. Y si tú avisares al limpio de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque en ti podemos confiar. Mi Señor, tú eres bueno. Ayúdanos, háblanos, mi Señor, y que podamos cumplir tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Hoy vamos a recordar o hablar de la atalaya. La mayoría de nosotros hemos escuchado de la atalaya, y vamos a hablar de la atalaya, no de los testigos de Jehová, ¿verdad? No es el atalaya que reparten los testigos, pero vamos a hablar de la atalaya. Vamos a ponerlo en contexto. Antiguamente, más en el Antiguo Testamento, ahorita había muchas guerras, había muchas colonización, había muchos pueblos que invadían a otros pueblos y lo destruían, los quemaban para ellos tener lugar en ese pueblo. Había mucho emperador, muchos reyes que querían abarcar mucha tierra, entonces habían ciudades fortificadas para prevenir ataques, ¿sí? Hoy en día casi no hay guerras. Hay rumores, hay algunos ataques, pero en el tiempo de Israel, más en el Antiguo Testamento, ese era una constante. Entonces las ciudades se formaban y alrededor hacían murallas grandes. ¿Alguna vez ha visto la muralla china? Sí. Bueno, por televisión, ¿verdad? Sí. Las murallas estas eran aún más grandes que las murallas chinas, y dice que sus paredes eran tan grandes que cabían casas arriba. De hecho, el atalaya, su función principal, y era uno de los que vivía arriba, era ver el peligro y avisar. Estaban arriba y tenían para poder ver todo alrededor de la ciudad, para ver de dónde posiblemente venía el ataque. Y el atalaya tenía que ver el enemigo y dar aviso. Se tocaban trompetas cuando ellos veían que venía alguien, se corría la voz: ¡eh! ¡Viene el peligro! ¡Viene el peligro! ¡Guárdense! ¡Vamos a defendernos! Todo el mundo, hermano.
cuando escuchaba la trompeta de peligro, ya sabía qué hacer. Esconderse, ¿verdad? Meterse en su casa, porque estaban avisados que había un peligro. Los guardias de la ciudad se preparaban para atacar al evasor o al invasor. Ahora, y le estoy hablando que eso era no cuando ya lo tenían al frente. Estos atalayas veían el peligro de lejos y tenían que avisarlo. De hecho, si no avisaban del peligro que había, podían morir ellos. Ahora, una atalaya era muy importante en aquellos tiempos. Tenían que ser personas despiertas, tenían que ser personas vivas, bueno, aunque todos estaban vivos, ¿verdad? Personas que estuvieran alerta a todo alrededor para ver el enemigo. Mi hermano, nosotros, Dios dice que nosotros somos atalaya. Hoy en día, hermano, aunque no hay una guerra física de todos los países, aunque nosotros no podemos ver el enemigo, hay una guerra espiritual. El mundo está en un peligro y peligro de muerte. Hay un vacío en el corazón de las personas, corren un peligro real de muerte, no nada más hablando de muerte física, sino de una muerte espiritual, donde su alma va a ser condenada a consecuencia del pecado. Ahora, hermano, nosotros como atalaya tenemos que cumplir esa función que Dios nos ha dado de ver el peligro y de poder anunciar ese peligro para que se preparen la gente o las personas. Y ahorita lo vamos a ver. Hace un rato le hablaba que yo creo, hermano, que nosotros no es que tengamos toda la verdad, pero gracias a Dios tratamos de acercarnos a toda la verdad de Dios, de palabra y de hecho. Creo que Dios nos ha revelado su verdad y gracias porque nos ha revelado su verdad y qué bueno que nos ha revelado la verdad de Dios, pero con que Él nos revele su verdad a nosotros, hermano, hay una gran responsabilidad. Hay una responsabilidad con que nosotros sepamos lo que Él hizo. Hay una responsabilidad de nosotros saber lo que va a venir. Mire, usted y yo sabemos el peligro que corre el mundo, no nada más ahorita. Usted y yo sabemos el peligro que corre el mundo aún cuando nosotros nos vayamos al cielo, lo que es la tribulación y lo que es la gran tribulación. Va a haber peste, va a haber hambre, va a haber guerra, va a haber de todo, hermano. Dice la Biblia que la gente va a desear morirse. De hecho ya está pasando, porque si usted vive en el mundo en que vivimos se da cuenta que cada vez más la gente ya no quiere vivir, pierde el deseo de morir y cada vez más vemos gente suicidándose. Aquí lo tienen muy común, aquí la tasa de suicidio es muy grande. En México, en Panamá, y cada vez más hay gente agobiada que no sabe qué hacer, que no sabe cómo vivir, lleno de problemas por todos lados y la solución que ven es quitarse la vida, sin saber que esa es la peor solución que pueden hacer, porque si no tienen a Cristo, en vez de pasar a un mejor lugar, van a pasar a un peor lugar. Mire, para mí no hay nada más difícil que estar en velorios, en entierro, y más de cuando hay personas que no son salvas. Y aún con familia, porque siempre te preguntan, y siempre dicen, pasó a un mejor lugar, y siempre dicen lo bueno, y siempre preguntan, ¿a dónde va a estar? Y qué bueno que ahora pasó una mejor vida, y por dentro entendemos que no, porque si no tiene a Cristo no pasó a mejor vida. Ese es un engaño del diablo. Eso es para nosotros ver algo bonito de la persona, pero la realidad es que si una persona no tiene a Cristo, el día que se muere se va a ir al infierno. Ahora, no podemos decir eso, se escucha muy feo y se escucha muy cruel, ¿verdad? No va a estar en un velorio, ahí diciendo, se fue al infierno. Pero por dentro sabe que esa es la realidad. Por dentro sabe que se están engañando. Lo más que hacemos es hablar de Cristo. Pero hermano, usted y yo tenemos que cumplir la función de ser atalaya. Y lo vamos a ver ahí en Ezequiel 33, no lo pierda, vamos a verlo. Dice, y dijo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomara un hombre de su territorio y lo pusiese por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada y le oyere, su sangre será sobre su cabeza. En primer lugar, hermano, él dice, háblales.
Háblales del peligro, la atalaya que yo ponga, tiene que hablarles del peligro. Ahora, hermano, nosotros tenemos que estar hablando del peligro, porque hay un peligro latente. De hecho, nuestro trabajo no es convencer a las personas, porque nosotros no convencemos a nadie, en tal caso es el Espíritu Santo. De hecho, hermanos, si nosotros salimos y aún nadie nos respondiera, tenemos que entender que nuestro trabajo se está haciendo. Él dice, háblales. Y si no se preparan, van a morir, pero tú serás libre de su sangre. Si tú le hablas del peligro y ellos en toda manera no se quieren preparar, porque hermano, créame que en toda guerra así pasaba, siempre hay personas despistadas, siempre hay personas que no creían, y cuando había la guerra, el atalaya tenía que hacer su función de gritar, de tocar la trompeta, pero los de adentro tomaban la decisión de creerlos o no. Y lo que pasaba es que mucha gente no le creía, están lejos. No va a pasar nada. No, y más si la ciudad era bien amurallada y bien fuerte, si confiaban en decir, no creo. Y vivimos en un mundo igual, hermano, por igual, usted y yo tenemos que hablarle. Pastor, es que usted no sabe. Él no quiere escuchar, no importa. No, pastor, es que él es duro de corazón. Mire, no hay un corazón tan duro que Dios no pueda quebrantar. Y aún si no quisiera nada, y aún si se muriera, no va a tener la excusa, no va a poder decir, Señor, ¿por qué no me hablaste? A mí nunca nadie me habló. Mire, a todas las personas que nosotros le hablamos, le damos la oportunidad de que un día pueda llegar al cielo a través de Cristo, pero a la vez se está condenando si no recibe a Cristo. Y después no va a poder decir, Señor, mira, tú eres tan injusto que yo nunca supe que tú fuiste a una cruz, fuiste sepultado y resucitado. La gente toma la decisión, pero a nosotros, hermanos, no nos debe, y creo que no me malinterpreten lo que voy a decir, no nos debe importar la decisión que ellos tomen, en tanto y en cuanto a que nos desanimen. Claro que sí nos debe importar y tenemos que hacerlo para que revisen a Cristo, para que reciban a Cristo, perdón. Pero nuestro trabajo es hablarles del peligro que viene, para que puedan prepararse, para que puedan conocerlo a Él, para que Él pueda transformar su vida. Pero si no quieren, hermano, usted y yo somos librados de su sangre, porque anunciamos el peligro, anunciamos su verdad. De hecho, tiene que ver mucho con la conferencia misionera, tiene que ver mucho con lo que nosotros hacemos, como hablaba hace rato, para que otros puedan conocer de Cristo. Y mire, hermano, maneras hay muchas formas que usted puede hacer para anunciar el peligro que este mundo vive. Repartiendo folletos, hablando a otro de Cristo, dando de lo que Dios le da, teniendo un buen testimonio. Creo que Samara se vino por acá y tu mamá se fue por allá. Teniendo un buen testimonio. Pero la verdad, hermano, es que tenemos que anunciar. Mire, ¿usted cree que Uruguay no corre peligro? Hay un peligro inminente en Uruguay. De hecho, le decía hace rato, hermano, que tenemos que ponerle importancia a esto, porque para Dios es importante. Sabe que hay muchas personas que están muriendo y están yendo al infierno. Aquí en Uruguay hay muchas personas, y probablemente conocidos, hermano, se están muriendo y se están yendo al infierno. Corren un peligro real, hermano, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte y que Dios castiga el pecado. No hay un pueblo, hermano, que se pueda escapar de la ira de Dios. La ira de Dios va a caer y cae sobre naciones, y puede caer sobre esta nación si no hacemos algo. Puede llegar al punto donde la maldad de esta nación llegue a Dios, hermano, y la ira de Dios se desate sobre este lugar. Y creo que nadie quiere esto. Por eso nosotros debemos estar anunciando. Mire, mientras más personas arrepentidas hay en Uruguay, más se evita el juicio de Dios sobre este lugar, sobre esta nación. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero, hermano, nuestro deber es anunciar el Evangelio. Crean o no, claro, debemos orar, debemos ser llenos del Espíritu Santo, debemos procurar hacerlo de la mejor manera posible para que otros puedan entender esta gran verdad, para que puedan entender el peligro que corren. Pero ¿qué más dice la Biblia?
Dice el 5, dice, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada y hiriere de alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero derramaré su sangre de mano del atalaya. Y hermano, eso es importante. Lo segundo que dice Dios, y bueno, y si el atalaya no anuncia, hermano, y mire, es triste iglesia que no están anunciando, que están haciendo esa atalaya que está dormido. Si el atalaya no anuncia del peligro real que hay, hermano, si el atalaya ve el peligro, si el atalaya ya sabe, Dios le ha revelado su verdad y no dice nada, dice, va a morir por su pecado, pero su sangre derramaré de mano del atalaya. Hermano, ¿cuántos sangre Dios va a demandar de nosotros porque no hicimos lo que debimos hacer? Mire, de hecho, no sé si usted lo ha visto, pero hay varias gente, a veces Dios pone en mi corazón, y a veces me ha tocado de gente a la cual Dios pone en mi corazón hablarle, más antes no le hablaba. Si se muere, va a morir por su pecado, va a ir al infierno, pero Dios va a demandar esa sangre sobre mí. Ahora la pregunta sería, ¿cuánta sangre está sobre su cabeza? ¿A cuántas personas Dios? Mire, y la persona que conocemos no es porque sí, Dios la pone en su camino. Yo creo que el tiempo de evangelizar, en los sábados lo hacemos por la iglesia, pero no es el único tiempo. En su casa usted puede evangelizar, usted puede visitar solo, a los que conozcan, puede repartir folletos. De hecho, folletos hay. Algún conocido puede hablarle de Cristo, y créame, si se muere en pecado, ¿y cuánta persona no ha conocido que a lo mejor Dios le ha puesto, háblale, y no le habla, y cuando se da cuenta ya no está más? Mire, yo no quiero y mire, Dios lo que hace, gracias a Dios el pastor Andrés llegó allá y pudo hablar con su familia, pudo hablar con sus hermanos, y gracias a Dios recibí a Cristo. Ahora, ellos cuando llegaron no sabían qué iba a pasar. Imagínense si el pastor no le hubiera hablado. Si hubiera dicho, como muchos de nosotros decimos, no, ahí después le hablo. Y si hubiera muerto su hermano, no nada más le hubiera caído en su conciencia, sino que Dios hubiera demandado la sangre de su hermano al pastor. Gracias a Dios le habló. Pero mire, cada vez que nosotros hablamos, Dios da oportunidad. Y usted perdóneme que yo hable tanto en la muerte, y no es que quiera asustar a nadie, porque no se trata de asustarnos. No se trata de que, no vamos a morir, pero sí se trata de que algún día no vamos a morir. No lo controlamos, y como no lo controlamos, tenemos que pensar que un día va a pasar. Nos guste o no, queramos o no, no a nosotros, sino a todos los que están a nuestro alrededor, un día se va a morir. No importa cómo seamos, no importa qué tanto tengamos, no importa qué edad tengamos, no importa quiénes seamos, famosos o no famosos. ¿Cuántos famosos hemos conocido que ya no están? O no tan famosos. Político, no, pero la muerte un día va a llegar, y no es que la esté deseando, pero es algo que no podemos controlar ni en nosotros ni en los que están alrededor. Y cada vez, hermano, que usted tiene a alguien y usted no le habla de Cristo, le está negando la oportunidad de que su vida sea transformada, le está negando la oportunidad de que se vaya al cielo. ¿Sabe? No quiero ni pensar, hermano, cuánta gente que conocemos ha muerto y está en el infierno, y ahora lo puede señalar. Usted le va a decir, te conocí, fui tu vecino, fui tu amigo. A propósito, yo creo que no tenemos grandes amigos si no le hablamos del evangelio. Usted no puede querer o decir querer a alguien tanto si alguna vez en su vida no le ha hablado de Cristo. Si alguna vez no le ha dicho, ¿sabes qué? Tengo que hablar de este tema, porque si te mueres en tu pecado, te vas a ir al infierno. ¿Sabes qué? Tengo que hablarte de este tema, aunque esté duro, porque si no va a haber venir un juicio a nuestra nación. Y hermano, yo creo que Uruguay no está tan lejos de eso. De hecho, el mundo entero, con todo lo que está pasando, hermano, no está tan lejos del juicio de Dios. Hoy estamos al revés. El mundo a lo malo le llama bueno y a lo bueno malo. Estamos en un mundo donde ya se está naturalizando el robar. Ahora los ladrones son víctimas. Ahora los violadores, ahora toda esa gente que nosotros consideramos mala, ahora son víctimas.
Ahora tienen derechos humanos y hay que hable de ellos. Y no estoy diciendo que no hay que darle oportunidad, no estoy diciendo que Dios no lo ama, claro que lo ama. Lo que estoy diciendo es que ahora a todo lo que conocíamos como bueno y lo que Dios dice que es bueno, la gente dice que es malo. Y todo lo que nosotros entendemos como malo, la gente lo ve como bueno. Estamos llegando al punto de hacer abominación a Dios. ¿Y quién es el que se está parando como Abraham, como Moisés, a interceder? Usted se imagina la historia triste de Abraham con Sodoma y Gomorra. Dios, si hubiera 45 justos, ¿no quitaría tu mano? Y Dios dijo, si hubiera 45. Dios, si hubiera 40. Hablando para que no hiciera nada. Llegaron hasta 10. Yo creo que si Abraham hubiera seguido orando, a lo mejor Dios no hubiera hecho nada. Pero también es triste, hermano, que no se encontraron ni siquiera 10 justos. Ahora, si nosotros somos luz y hay poco de nosotros, ¿qué tanto podemos alumbrar? Vivimos en un mundo de oscuridad, hermano, que la única forma en que va a cambiar es a través de Cristo. No es a través de un gobierno, no es a través de ninguna religión, no es a través de ningún, comedor, no es a través de ninguna de esta corporación que dan ayuda, es a través de Cristo. Amén. Y tenemos que anunciarlo, hermano, para que esa sangre, hermano, mire, cuánta familia Dios va a demandar de nosotros, hermanos, primos, abuelos, nietos, que nosotros pudimos hablarle de Cristo y no le hablamos por la razón que usted quiera y hoy ya no está y no tiene a Cristo, se murió sin Cristo y usted lo sabe. Podemos livianarlo y decir, no, yo creo que sí, no, es que esto, no, es que era buena persona, no, es que hizo buenas obras, no, es que iba a la iglesia. Hermano, aunque se escuche bien duro, si no tiene a Cristo, usted y yo sabemos el destino que tenía. Ahora, su preocupación, lo que pasó, su preocupación debe ser por lo que ahora están aquí. Como usted no sabe hasta cuándo Dios le va a permitir vivir, usted tiene que hablarle de Cristo. Y si no quiere escuchar, usted se va a librar. Usted va a tener la conciencia tranquila de que le habló. Y Dios va a decir, bueno, le habló. Ya no quedó de usted, quedó de él de que no quiso recibirle. Quedó de él de que ya no quiso hacer nada. Y le va a esperar juicio. Pero al menos ya sabe la condenación que tiene. Dice el 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él nos apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste su vida. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Hermano, aquí vemos otra cosa grande de Dios. Dios le dice, tú eres el atalaya, tú tienes el que hablar mi palabra, ya yo tengo palabra. Y mire, hoy en día Dios sigue teniendo palabras para nosotros y para el mundo. Y usted la conoce y tenemos que decirla, tenemos que hablarla. Que Cristo vino a este mundo, que Cristo trae perdón de pecados, que en Él hay salvación, que Él puede transformarnos, que Él puede limpiarnos. Toda persona en el mundo, toda persona a nuestro alrededor tiene que saber que hay una esperanza, porque mi hermano, Dios es claro y dice, yo no quiero la muerte del impío, por eso le da la oportunidad, por eso quiere que escuchen. Él no quiere la muerte de Uruguay.
Él no quiere traer castigo. Él no quiere que nadie se vaya al infierno. Por eso, hermano, dice la Biblia que por eso Él mandó a su Hijo Jesucristo a este mundo. Por eso Él fue muerto, por eso fue sepultado, por eso aguantó tanto dolor, para que no hubiera la necesidad de ser condenado. Pero ¿saben lo que están directamente ligados a la salvación de las personas? Somos nosotros. Dios ya estableció todo como una persona va a ser salvo. ¿Y por medio de qué? Él hizo todo a su parte, hermano, de mandar a Cristo, pero ahora dice que es nuestra responsabilidad llevar ese evangelio para que personas sean salvas. Romanos 10:9 lo leímos ahorita, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dice el 13, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero miren lo que dice después, vaya Romanos 10, por favor. Romanos 10. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique o les hable? Dice Dios, hermano, para ser salvos tienen que creer. El creer eso implica arrepentimiento. Para ser salvo, para vivir una vida transformada, tienen que creer. Pero ahora Dios pregunta, ¿cómo van a creer? Si no han ¿qué? Oído. Hermano, ¿cómo van a tener la oportunidad de cambiar, de saber que están mal, si nunca han oído que están mal? Y sabe, hay mucha gente allá afuera que están sinceramente engañados. ¿Sí? Hay mucha gente que de verdad cree que así es y están engañados sinceramente. Y dice Dios, ¿cómo van a creer? Es triste que mucha gente no haya escuchado de Jesús. Dice, para creer tiene que oír. Por eso la Biblia dice que la fe es por el oír y la palabra, y el oír la palabra de Dios. Hermano, ¿cómo su familia va a creer en Cristo si no lo oye? Como sus vecinos, sus amigos, su familia más cerca, los que están más cerca a su alrededor, hijos, nietos, abuelos, los que están ahí, ¿cómo van a creer si no han oído? Y luego Dios dice, ¿y cómo van a oír? Ahora, para que oigan, naturalmente tiene que haber alguien que les hable. Dice, ¿y cómo van a oír sin haber quien les predique? Y esto, más allá de pastores, evangelistas, maestros, habla de gente dispuesta de predicar o de hablar a su círculo más cercano. Ahora, nosotros no sabemos cómo van a reaccionar. Usted puede decir, es que usted no lo conoce, es que son bien duros. Hermano, nosotros no tenemos que tomar el lugar de Dios. Por más duro que sea, nosotros tenemos que hablarle, porque puede pasar una de dos cosas: o nos rechazan, que puede pasar y a veces nos rechazan, o nos dicen que no quiere saber y que no le hablemos, en cuyo caso somos librados. Pero puede pasar que reciban a Cristo, ¿sí? Puede pasar que lo entiendan, puede pasar, mire, usted no sabe ni el momento. Hay personas que Dios prepara el momento, hay personas a las cuales le hemos hablado y luego Dios prepara todo y tiene un corazón quebrantado y da la oportunidad para que nosotros hagamos algo. Mire, el pastor Archie nos comentaba, y tiene una familia en su iglesia, de un hombre que era duro de corazón y no quería saber nada. Y el pastor Archie fue con él y nada, y en una ocasión le dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada, vete. Y se fue, lo corrió al pastor Archie. Dice el pastor Archie que un año después o un año y medio después, Dios puso en su corazón que le hablara. Y él tenía duda, ¿verdad? Si ir o no ir. En lo que él estaba pensando, lo que él no sabía es que este hombre estaba pasando problemas con su matrimonio, se estaba divorciando, tenía muchos problemas y se clamaba a Dios y le dijo, Dios, si tú eres Dios, manda a ese hombre que mandaste hace un año y medio a mi casa.
Ahora, nosotros no sabemos qué pasa con la gente, nosotros no sabemos cómo está el corazón de la gente. Mira, hay gente que por más que parezca que tiene un corazón duro, no sabe cómo está por dentro, no sabe la batalla que tiene, no sabe el vacío que tiene, no sabe la lucha que tiene, no sabe cómo Dios está trabajando, porque hermano, Dios siempre trabaja. Y este hombre estaba orando, dice el pastor Archie que él con todo el temor, dice, no sé qué va a hacer, no sé qué vaya a pasar, me va a correr otra vez. Fue y tocó la puerta. Para su sorpresa, fue recibido y este hombre recibió a Cristo. Y ahorita tienen casi 20 años de que fue salvo y que están ahí. Ahora imagínense si el pastor Archie hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Yo no voy ahí. Ese hombre es bien duro, ¿qué le voy a hablar yo? Si él me va a rechazar, ¿qué voy a decirle yo a él? Bueno, nosotros tenemos una de dos opciones. O hablamos o nos callamos. Y la gente tiene una de dos opciones. O escucha o no escucha. Si no escucha, hermano, pues nada más no queda orar. Pero ¿y si escucha? Usted no sabe, otra vez déjeme repetirle esto, hermano, porque es importante. Y perdóname que lo repita. Usted y yo no somos dioses. Hay gente que dice, es que Dios sabe quién va a ser salvo. Sí, Dios sí sabe quién va a ser salvo. Usted y yo no. Y Él ha dicho, anda, ve y diles. Como usted y yo no somos dioses y no sabemos quién va a ser salvo y no sabemos cómo Dios lo ha preparado el camino y no sabemos cómo Dios ha tratado en su corazón, nosotros tenemos que hablar para no perder esa oportunidad de que sea salvo. Y hermano, historia como esa, hay muchas, yo pudiera contarle muchas de estas historias. Y gracias a Dios, un día el pastor Olivo llegó a nuestro hogar, llegó con el evangelio y pudimos ser salvos. Y hay mucha gente, hermano, y no sé usted porque Dios trabaja de manera diferente, pero la mayoría de nosotros no fuimos salvos a la primera vez. La mayoría de nosotros hasta rebeldes y tercos fuimos. ¿Cuántos de nosotros, hermano, tuvo que pasar tiempo y tiempo y tiempo y pasar cosas y problemas vinieron para poder que fuéramos salvos? La pregunta es, hermanos, si estamos siendo atalayas. Mira, hermanos, Dios quiere atalayas. Dios quiere gente que vea el peligro. Y hablando del peligro espiritual, Dios quiere gente que de hecho al que Él le revela su verdad, que esté dispuesta a platicar esa verdad. Yo sé que es difícil. Mire, a nadie le gusta que lo rechacen. No crea que a mí me gusta, ¿verdad?, que me rechacen. No crea que a mí me gusta que me den la espalda. A nadie le gusta, pero hay que hacerlo. Porque hay un peligro que es real. Y es urgente, hermano. La pregunta es si estamos siendo atalayas de Cristo, como Él quiere. La pregunta es si estamos percibiendo el peligro y estamos hablando a otros el peligro que corre. Hermanos, el tiempo se nos agota. No sé si usted piensa que Cristo está por tardar. Yo creo que no está por tardar. Y aún si tardara, la muerte llega. Y hermano, es mejor prevenir que lamentar. No sé si le ha pasado, pero es triste lamentar después que vemos a un ser querido muerto y que tuvimos la oportunidad de hablarle y no le hablamos. Hermano, la oportunidad es ahora. Vamos a ponernos de pie, por favor. Todos puestos de pie. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar, vamos a hacer una invitación. Quiero que reflexione en su corazón. Todos con su rostro inclinado. Hermano, Dios nos ha revelado su verdad. Y yo creo que debemos estar contentos. Mire, gracias a Dios, estamos seguros. Y espero que usted esté seguro. Samuel. Espero que usted esté seguro